Bueno, buenas, le habla el pastor Luis Roberto Piña. En esta hora vamos a estar trabajando lo que es el tema de sanidad versus enfermedad. En este curso de ministro capellán. El eterno Dios todavía sana, pero nos damos cuenta de que no podemos clamar ninguna garantía, excepto que Él hará su voluntad agradable y perfecta. Lo más importante cuando esperamos en el eterno Dios es la confianza. Caminamos por fe, no por vista, y Él actúa por razones que no podemos ver. Podríamos pensar que una sanidad inmediata es mejor para nosotros, pero el Eterno tiene una perspectiva superior y quizás nosotros no podemos entender la complejidad o la importancia de lo que el Eterno está haciendo en las vidas. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos quiere decir que aunque reconocemos el poder de la cruz, de aquel acto que hizo Jesús, reconocemos que hoy podemos tener sanidad. Estamos hoy hablando en este tema de la sanidad física. Podemos tener sanidad física en nuestra vida. Siempre vamos a operar y siempre vamos a orar y siempre vamos a pedir conforme a la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Jesús, que opere ese milagro en nuestra vida o en la vida de otros. ¿Por qué? Porque aunque sí nosotros podemos tener la fe para operar en la oración, en este milagro, sí podemos tener la fe para operar y orar por otros, al fin del análisis, al fin de cuentas, siempre va a operar la voluntad eterna de Dios. Así que nosotros como ministros capellanes tenemos que tener mucho cuidado con este asunto de orar por sanidad física. Cuando nos encontramos en lugares de gobierno, cuando estamos trabajando en lugares de gobierno, sea en forma voluntaria o como empleados del lugar, aunque reconocemos el poder, tenemos la fe para operar y ministrar una sanidad, allí en ese lugar de gobierno o allí en esa empresa privada, no entienden este tipo de acciones que nosotros operamos en nuestras iglesias. En nuestras iglesias las personas llegan al frente, llegan al altar, o incluso donde están sentados levantan sus manos y nosotros declaramos sanidad, declaramos bendiciones sobre las vidas, y la gente se va creyendo en esa fe, creyendo en esa sanidad. Algunos le ocurren al momento, otros le van ocurriendo a través de los días, y una experiencia de iglesia muy bonita. Pero en el trabajo como ministros capellanes en el gobierno y en empresa privada no podemos operar lo que es la oración de declaración de esa forma, porque nos puede llevar a problemas laborales en aquel lugar. Quizás personas pueden decir, el pastor, el capellán dijo que yo iba a sanar y no he sanado. Él prometió, él lo dijo que sí, que lo creyera, y realmente los diagnósticos siguen igual. Así que en este lugar, precisamente en estos lugares de gobierno o empresa privada, nosotros cuando oremos por sanidad, oremos por el milagro de Dios, siempre vamos a terminar y vamos a ministrar y vamos a explicarle a las personas que la voluntad de Dios va a operar en su vida. Que para nosotros deseamos de que hoy fuera sano. Para nosotros, yo deseo eso en mi vida, en mi corazón, pero vamos a someternos a la voluntad de Dios
¿Qué Dios quiere hacer con esa persona? ¿Qué es lo que Dios trabaja en ese asunto? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y siempre, nosotros, desde el punto de vista ministerial, cuando estamos ejerciendo una labor en un lugar privado o de gobierno, siempre vamos a buscar, primeramente, mucho más que la sanidad física, vamos a buscar la sanidad del alma. Que las personas puedan reconciliarse con el Señor, que las personas puedan entrar al plan de salvación. Y si el desenlace fuera que la persona fallece, pues que pueda hacerlo yendo, ¿verdad? En paz, yendo al descanso, a esperar el día de la resurrección. Así que no debemos de comprometer nuestro ejercicio de ministros capellanes en estos lugares públicos o privados. No debemos de comprometer el ejercicio de la capellanía sin antes poder ministrar sobre la voluntad eterna de Dios. Ya en nuestras iglesias, ya en nuestras comunidades de fe, es otra historia. Hacemos otro tipo de ejercicio como siempre estamos acostumbrados a hacerlo. Pero aquí en estos lugares, vuelvo y repito, en empresa privada, de gobierno, hágalo con mucho cuidado, con mucho respeto a lo que está sucediendo allí y que el ejercicio de la capellanía sea algo, ¿verdad?, de altura y de honestidad en esa labor que está ejerciendo. Don de sanidad. Don concedido a la iglesia para restaurar la salud física por medios divinos y sobrenaturales. Referencia, ahí tenemos los versículos bíblicos, donde está Mateo capítulo 4, nos dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Así que, y tenemos otro versículo que es en Hechos, nos dice el libro de Hechos capítulo 3, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y la persona ustedes conocen que fue levantada. También tenemos en Marcos capítulo 16, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Así que estos son algunos versículos, ¿verdad?, de este don de sanidad que Dios ha puesto a disposición de la iglesia para poder ejercerlo con autoridad y así como ministros capellanes, como ministros competentes del Señor, vamos a ejercer esta autoridad dada por Jesús, esta autoridad dada por nuestro Señor y poder poner nuestras manos y orar por las personas que puedan ser sanadas. Claro, en nuestro ejercicio como iglesia, en nuestras comunidades de fe, en el ejercicio en empresa privada y en el ejercicio de gobierno, ya van a aplicar otras normas y otras leyes que aplican en esos lugares que quizás no te permitan tocar a las personas, no te permitan tener algún tipo de contacto físico, no te permitan hacer ciertas oraciones. Hay lugares donde yo he ido en el gobierno que me dicen, Piña, esto no lo diga, esto no se puede decir, aquí no se permite esto. Y total, eso no limita a mi ejercicio de capellanía. Eso no limita ni el poder de Dios. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser sabios y poder ministrar en estos lugares de gobierno y poder ministrar en estos lugares de empresa privada con toda sabiduría del Señor y poder llevar una palabra de verdad, de fe, de esperanza y de amor. Amén. Algunos también, la contradicción que tienen a veces muchos hermanos con lo que es la fe y la medicina. Vamos a leer esto. Algunos también se han preguntado si sería falta de fe si usamos medicinas o tienen operaciones. La respuesta es no. Debemos darnos cuenta de que la medicina ni las operaciones son una garantía para la salud. La fe y la ciencia médica no son dos opciones contrarias. La fe no significa
que nos rehusemos a hacer algo que podría beneficiar nuestra situación. Esto se aplica a la salud, así como a las preocupaciones financieras y de seguridad. Yo he tenido muchas veces a lo largo de mi vida ministerial y dando hasta discipulados en la iglesia, donde hablamos temas de sanidad, donde hablamos temas de sanidad interior, donde hablamos temas de salud. Siempre me he preguntado, ¿un cristiano puede estar tomando medicamentos? Un cristiano que ha aceptado al Señor se somete a estos tipos de cosas, aquello, lo otro. Y realmente se han formado unos debates en estos tipos de discipulado, de clases, cuando tocamos esto. Pero una cosa no lleva a la otra. Yo creo que nosotros somos seres humanos, creemos de que somos alma, cuerpo y espíritu. Y que porque yo me someta a un proceso natural, esto no significa que yo mañana yo vaya por eso a perder mi fe, que yo vaya a tener algo, ¿verdad?, en contra de lo que Dios quiere operar en mi vida. Al contrario, yo conozco, incluso yo he pasado por situaciones también de salud difíciles, incómodas, y yo me he sometido a todos los procesos. Claro, teniendo la fe y la confianza en el Señor, que al final del proceso, el último diagnóstico va a ser favorable. Oye, créanme, no tengo el tiempo para contar parte de mi historia y testimonio que me ha ocurrido, pero a mí me ha pasado eso. En una ocasión a mí me diagnosticaron unos principios de cáncer en el hígado, unas cosas extrañas. Cuando supe eso, yo me sometí al proceso. Dije, vamos a someternos, vamos a tomar los medicamentos, vamos a someternos a estas cosas. Y al final, todo salió nuevo. Al final, no es que no estaba ni activo o no estaba activo o reactivo. No, se borró. El diagnóstico decía que eso no existía, no hay nada. Es como si eso nunca hubiese ocurrido. Así que fue algo extraordinario, fue algo espectacular lo que Dios hizo. Entonces, vimos los primeros resultados, vimos el segundo resultado, fueron como algunos 4 o 5 resultados, y todos decían que sí, que estaba activo, que sí, y el último decía que no, que eso no existía, que eso se supone que si yo personalmente fui sano por algún tipo de medicamento o algo, el último tuviera que decir que está inactivo, que no está funcionando porque está ahí. Pero el último salió que no había nada, eso se borró, que no existe. Pero no dejé de someterme a los procesos, no dejé de someterme a eso. Así que con nosotros como ministros, como pastores, como líderes del Señor, sí podemos ayudar a las personas a que entren a los procesos, y más nosotros en el área del ejercicio de la capellanía, que muchos de nosotros vamos a operar en lugares de salud, en hospitales, en centros de rehabilitación, invitar a las personas a que sí puedan entrar a los procesos y puedan someterse al proceso, que no seamos irresponsables en esa área, pero sí orar y creer de que Dios puede hacer algo diferente y que todos los pronósticos y todos los análisis pueden al final resultar en una victoria espectacular, y quizás todo se borre y todo sea sano en el nombre del Señor. Yo he visto en muchas vidas, en mi vida personal, y por eso entrar a un proceso no significa que no tenga fe. Yo entro al proceso con la fe de que voy a salir al otro lado del proceso en victoria. Oración de fe para la sanidad. Cuando hacemos la oración de fe, estamos orando por la voluntad de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros. El fundamento de nuestra fe está en Jesús. Es en Jesús donde debemos depositar nuestra fe, y no en declaraciones con lenguajes de positivo, ¿verdad? Lenguaje positivo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando yo puedo hacer oraciones de fe, cuando yo hago oraciones por sanidad, congelación, ¿verdad? A sanidad física, yo creo y entro con toda la convicción y con toda la fe en la voluntad
eterna de Dios sobre mi condición física. Mi fe va a estar basada y fundamentada en la roca, como le hablé en la clase anterior. La fe va a estar fundamentada en esa roca que es Jesús. No va a estar fundamentada en declaraciones positivas. No está fundamentada en lenguaje positivo. Está fundamentada en la obra redentora de Jesús allí en la cruz. Que si vamos a trabajar lo que es tener una actitud positiva ante la adversidad, claro que sí vamos a tener una actitud positiva. De que me voy a levantar todos los días con unas afirmaciones y unas determinaciones donde yo debo de tener unas posturas realmente de agradecimiento y de poder comportarme en una actitud agradable, positiva. Claro que sí, pero esto no debe ser la base de mi esperanza. La base de mi esperanza, de mi sanidad, o nosotros como ministros capellanos, pastores, líderes, en poder ministrarle esto a las vidas y poder ayudarlos a pasar por un proceso difícil de condición de salud, mucho más que declaraciones, mucho más que actitud positiva, debe estar fundamentada en la voluntad eterna de Dios, debe estar fundamentada en la obra redentora de sanidad, de liberación de Jesús en la cruz. La voluntad de Dios en la sanidad. Ya esto se lo expliqué en la clase pasada, vamos a tocarlo ahora brevemente. Aquí es cuando Pablo nos habla y nos dice, donde que le ha pedido 3 veces al Señor que le quite este aguijón, y Jesús, ¿verdad? Le ha dicho, o Dios le ha dicho en este momento, que su gracia es suficiente, que esa gracia de Dios es suficiente. ¿Y qué nos quiere decir esto? ¿Qué es lo que implica esto? Esto lo que implica es que nosotros estamos en un mundo caído, eso no se nos puede olvidar. Y vamos a operar con diferentes situaciones en nuestra vida. Nos va a llegar a nuestra puerta, nos va a tocar muchas cosas. Nos va a tocar enfermedades, situaciones, muchas cosas. En este caso estamos hablando hoy de la clase de sanidad física. Nos va a tocar a nosotros vivir enfermedades, situaciones. Nos va a tocar vivirlas. Ahora, yo debo comprender que por encima de mis deseos, por encima de yo querer encontrarme bien, por encima de esto está la voluntad de Dios. Por encima de esto está la voluntad eterna de Dios que nosotros no podemos comprender. Que nuestra mente es finita para comprender una mente tan grande y tan eterna como la de Dios. Ahora, todos conocemos que todas las cosas que operan a los que aman a Dios operan para bien. Y nosotros debemos de recibir esa palabra. Tenemos que echarle mano a esta palabra. Y ministrarla con responsabilidad al pueblo, a las personas que estamos dando la consejería, donde estamos operando en los lugares que estemos operando, sea como ejerciendo la capellanía, sea en la iglesia, en la comunidad, en lugares de gobierno, en la empresa privada. Debemos de ejercer esta administración con responsabilidad. Poder decir a las personas que en Cristo estamos plenos, que en Cristo podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, aunque esté viviendo y pasando por este proceso de enfermedad. Que al final del camino pueda encontrar ese milagro. Pero mucho más que encontrar ese milagro de sanidad física, mucho más que eso, puedo encontrar en mi vida la paz interior, la sanidad que realmente necesito. Y si fuera el último desenlace que termino partiendo de esta vida, tener la seguridad que nosotros partimos con el Señor. Y nosotros como en el ejercicio de la capellanía administrar mucho más que enfocarnos en sanidad física, aunque lo vamos a hacer por supuesto, pero enseñar a la gente que la sanidad del alma es más importante que la sanidad física. Hoy día tenemos que administrar con responsabilidad.
Hoy día tenemos que llevar a las vidas a ese entendimiento. Conozco muchas historias, como pastor, como ministro, que he ministrado en la iglesia, en muchos lugares, personas que han llegado al altar a pedir oración de sanidad. ¿Y usted cree que yo voy a orar por sanidad? Sí, claro que lo voy a hacer. Una cosa que yo siempre pregunto y que aprendí del modelo de Jesús, no estoy invento, es preguntar a las personas, ¿usted conoce al Señor? ¿Usted recibe al Señor como su Salvador? En toda o la mayoría, ustedes pueden ver que Jesús sanó, pero perdonó pecados. Dijo, tu fe te ha salvado, vete en paz. Pero la gente lo que estaba pidiendo era la sanidad para su cuerpo. La gente lo que estaba pidiendo era la sanidad para su cuerpo. Y por lo que Jesús dice, te perdono, vete en paz, eres sano, eres salvo. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Ah, muy importante. Nosotros como ministros capellán tenemos que seguir ese modelo, ese ejemplo, ese modelo, ese ejemplo de enfocarnos en el ser, enfocarnos en el alma y ministrar la sanidad física. Y ahí la gente va a sentir reconfortada. Ya para terminar un poquito esta sección, me acuerdo hace mucho tiempo una señora mayor enfermó, ya la habían dado para morir. Toda la iglesia había ido a orar por ella, a declarar sanidad, y me decían que si yo iba a ir a verla, y yo honestamente decía, pero voy a ir, ya tantas personas han ido, no sé ni qué voy a hablar, no sé ni qué voy a decir, que voy a orar. Cuando llego allí, la señora está en la cama, y yo me siento al lado de lo fui honesto. Yo le fui bien honesto a la señora. Y yo, mira, yo vine aquí para verte cómo está tu condición, pero aquí ha venido todo, diferentes iglesias, diferentes líderes, diferentes personas. Han venido aquí, han orado contigo, han declarado sanidad. Hay una gran expectativa con tu condición. Y no sé qué voy a hacer, no sé. Una señora avanzada de edad, ya a punto de morirse, me dice, Dios ha prometido estar todos los días de mi vida conmigo. Mucho más que sanarme, Él ha prometido estar conmigo. Y en este momento, Él está conmigo. Yo estoy pasando por esta enfermedad, pero Él está conmigo. Y si mañana me voy, yo me voy con Él. ¡Wow! ¡Wow! Yo creo que esa fue una de las razones primordiales que yo me interesé en el ejercicio de la capellanía, y cuando me dieron aquella solicitud yo la llené, comencé a estudiar, porque aquel ejemplo de aquella señora, quizás todos enfocados en la sanidad física, pero ella sabía cómo estaba su alma, que estaba en paz, que estaba tranquila, se sentía sana y se sentía plena en el Señor, y sabía que iba a fallecer, y falleció, dicho sea de paso, falleció, pero se fue con una paz increíble. Y yo me fui con una enseñanza poderosa que luego de 10 años de eso, hoy todavía sigo aplicando en mi vida y todavía sigo comentando, la sigo enseñando. Y nosotros a veces nos desenfocamos y a veces queremos ver cosas milagrosas, queremos ver sanidades y vamos a orar por eso y vamos a verlo. Yo soy producto de sanidades milagrosas en mi área física increíble y las que faltan. Pero mucho más que eso, ministremos esa reconciliación del Señor. Ministremos de eso. Pedir, orar y enseñarle a las personas. Primero una sanidad física y luego una sanidad del alma, es tergiversar el asunto y presentarles algo falso del evangelio. Lo primero es la reconciliación del alma, la reconciliación con el Señor, vivir esa plenitud, y luego vamos a administrar la sanidad física, porque ustedes saben, como yo sé, que muchos hermanos de la fe
A veces se decepcionan y Dios, yo estoy orando y tengo fe y Dios no me concede y Dios no me concede. Y a veces hasta pierden la fe. A veces los vemos fuera de las iglesias, ya no se congregan y dicen, no, Dios no me escucha, Dios me ha fallado. Y es porque tienen un evangelio distorsionado. Dios tiene un evangelio distorsionado. Primeramente, ministremos las vidas con lo que Dios puede hacer en su vida. Y segundo, vamos a ministrar sanidad. Y vamos a tener personas, hermanos en la fe, fortalecidos en la roca, conscientes de cómo Dios puede operar en su vida y cómo Dios puede operar de una forma especial y milagrosa. Lo creemos así. Conclusión para la clase de hoy. La Biblia y nuestra experiencia están llenas de testimonios de sanidades. El Espíritu Santo que llevó a cabo estos milagros a la iglesia primitiva es el mismo Espíritu Santo que equipa a los creyentes hoy en día para realizar la voluntad del Eterno. ¿Cómo cerramos esto? Esto lo cerramos de una forma creyendo de que todavía el don de sanidad opera en la iglesia. Saben que los otros días les debo confesar que una persona me llamó y me preguntó, Piña, ya el tiempo de los milagros pasó. Pastor, ¿el tiempo de los milagros pasó? Ya yo no veo sanidades como antes. Yo no veo milagros. Esas cosas que veíamos cuando nosotros éramos jóvenes, cuando éramos muchachos, que veíamos. Ya ese tiempo pasó. Y yo le dije con toda plenitud, con toda seguridad, le dije, no ha pasado. No ha pasado. No ha pasado. Ah, pero ¿y por qué no se ve como antes? ¿En qué está la iglesia ahora? ¿En qué está? ¿En qué asunto se encuentra la iglesia? ¿En qué se mueve? ¿En qué opera? Tengo que reconocer que la cruz, aquella obra redentora de Jesús en la cruz, es una obra redentora completa. Trabajó con el ser integral completo, en cuerpo, alma y cuerpo. Y esa obra no ha parado, continúa. Incluso hay una palabra dicha por Jesús que es, en estos tiempos, podemos hacer cosas mayores. ¿Usted escuchó eso? Mayores que la que el mismo Jesús hizo. ¿Y por qué no operamos en eso? En esta clase yo quiero invitar a los pastores, a ministros, a líderes que están conectados en esta clase hoy, que operemos en ese diseño de sanación, que operemos en ese diseño de resurrección, en ese diseño de liberación, en ese diseño de victoria. Dios es el mismo. Dios continúa operando igual. Pero ¿en qué asunto nosotros estamos? Vamos a seguir operando. Vamos a seguir creyendo en la sanidad. Vamos a seguir operando en los milagros. Vamos a seguir operando lo que Dios lo puede hacer. Que la voluntad de Dios es soberana, es eterna, y que Dios está al alcance, y que Dios está disponible, y que Dios quiere ver a la gente en un buen estado. Ahora, nos corresponde a nosotros ministrar eso. A nosotros nos corresponde ministrar eso. Somos nosotros quienes tenemos que ministrar eso. Eso es un don que se le ha dado a la iglesia. Por tal razón tenemos que administrarlo. Tenemos que ponerlo en función. Tenemos que operarlo. Yo no quiero entrar en muchos detalles, pero lo único que quiero decir es en qué está operando la iglesia. Yo me acuerdo. No voy a hablar de hoy, porque hoy ustedes lo conocen. Pero yo me acuerdo. Yo me acuerdo que un servicio o una reunión o un culto no terminaba
si no se oraban por los enfermos, si no se invitaban al frente, si no se declaraban sanidad, si no operaban por eso. Si había un hermano en la iglesia enfermo, aquí lo llamaban que fuera al frente y orara por el enfermo. Si había un hermano en un hospital, allá iban 4 o 5 hermanos y oraban por él y oraban por sanidad. Y ungían con aceite, le ponían aceite y oraban. No quiero hablar de lo que está sucediendo hoy, pero me parece que hemos perdido esa fuerza. Me parece que no es que Dios ha parado, es que Dios opera en la iglesia. Dios opera a través de los ministros competentes que operamos conforme a la autoridad y a los dones que se nos ha dado. Y usted es un ministro, usted es un pastor, un líder, o está tomando esta clase para continuar su estudio y ser un ministro capellán y poder operar en empresa privada, en gobierno, en aquellos lugares donde Dios abre las puertas y lo dirige a trabajar. Opere con la autoridad que Dios le ha dado. Opere como iglesia. Opere siendo la solución de este tiempo. Opere siendo la diferencia. Amén. Ya nos quedan con algunos 5 minutos para poder terminar la sección de hoy. No sé si hay alguna duda, pregunta a los hermanos que están conectados acá en Miami, los hermanos que están conectados en Puerto Rico. Dudas, preguntas sobre relación a esta clase, algún comentario que nos quieran hablar sobre esta clase. Bien, vamos a detener un momento aquí la grabación de la clase.